Muy buenas tardes, apreciables amigos. Les habla Néstor Rodríguez. En todos los días, el lunes, aproximadamente a esta hora, a las 6 de la tarde, pero hoy tenemos un inconveniente, que hay un racionamiento eléctrico que nos amenaza en este bloque donde estamos ubicados, que a las 6 de la tarde ya no tendremos la noche. Entonces decidimos adelantar el programa, pero que va a estar grabado en mi muro y también en Instagram, y así podrán ver los que lo sintonicen tarde, que están acostumbrados a las 6 de la tarde. Bueno, este programa Memorias de Aragua, queremos los hechos históricos, culturales, políticos, personajes incluso religiosos que suceden en el estado de Aragua. Y aclaro, siempre lo digo, que yo no soy experto en muchas materias, sino solamente investigo y transmito a través del mismo. Esta semana vamos a tocar un tema durante mucho tiempo de su vida, y desde aquí prácticamente gobernó el país. Y me baso en opiniones, historiadores, acudo a las redes sociales, a trabajo de investigación de universidades, en fin. Y trato de no ofender porque no es mi estilo. De tal manera que comenzaremos diciendo que Juan Vicente Gómez nace el 24 de julio de 1857, allá en el estado de Táchira, en La Mulera. Sus padres fueron Pedro Cornelio Gómez, Hermenegilda Chacín. Una familia acomodada, eran hacendados, ganaderos. Bueno, Juan Vicente Gómez era rico de cuna, para decirlo de forma simple y sencilla. Y él apoyaba a Cipriano Castro en su campaña de la revolución restauradora, liberal, en aquel entonces. Fue su compadre y compañero de lucha durante mucho tiempo. Mientras Cipriano tenía las tropas, Gómez tenía el ganado para alimentar la tropa, tenía los recursos financieros, la logística, y fue su vicepresidente, hasta que Castro y él pues tuvieron inconvenientes, y como dice el dicho popular, Castro se fue y no volvió. Entonces Juan Vicente Gómez llega a ser el presidente y puso por encima de todos sus intereses para esta cuestión. Cuando pasó por primera vez por el estado de Aragua, específicamente por Maracay, quedó enamorado del lugar, porque le pareció mucho a su tierra natal, y allá, para los Andes, sobre todo aparece Juan Vicente Gómez. En primer momento un hombre extraño, un hombre lento, callado, cauteloso, poco comunicativo, comedido, de pocas palabras. Esa era la verdad de la personalidad de Gómez, difícil de penetrar en sus pensamientos y saber de sus intereses. Siendo vicepresidente, ya Gómez llega en 1905 y compra la casa de los gallegos, la casa donde estaba ubicado el Liceo Agustín Codazzi en una época, frente a la Plaza Girardot, allí diagonal a la Catedral de Maracay. Entonces allí pues comparte con sus amigos. En aquel entonces el presidente del estado de Aragua era Francisco Linares Alcántara Hijo. En sus años antes de ser presidente, convive con el pueblo en las fiestas populares, asiste a todas las ferias anualmente. Esa morada del amo, como lo llamaban, estaba ubicada pues en la calle Real, en la calle Bolívar de Maracay. Y lo llamaban luego la Casa Presidencial. Parece que Gómez, cuando estaba allá en los Andes, él recordaba el Samán de Güeres, San Mateo y una refriega que tuvo por allí en los lados de la puerta en San Juan de los Morros.
Entonces él dice que cuando estaba justamente frente al San Juan de Güeres, estaba realmente triste. Cuando llegué al San Juan de Güeres, dijo Gómez, no pude contener mi tristeza al ver cómo le habían cortado las ramas. Y cuando estaba en San Mateo, dijo, me senté frente a la casa de Bolívar, a la orilla del camino. Un saludo para Germán Alfredo López, un abrazo, hermano. En la orilla del camino, con qué San Mateo, dijo Juan Vicente Gómez. Desde 1902 fija su mirada en las delicias. Cuando estaba en Maracay, muchas veces, porque bueno, quedó encantado con Maracay. Y entonces le puso el ojo a una finca o un fundo llamado Las Delicias, al norte de la ciudad, y adquiere dicha propiedad. Sigue comprando y aunque no era presidente, y esto nos llama la atención porque Gómez comienza a comprar bienhechurías en Aragua. Bueno, es encargado de la presidencia, vienen los días de la aclamación y la conjura, porque él era el vicepresidente, el presidente encargado. Y entonces la gente alrededor de Castro lo aclama para que Castro vuelva nuevamente al poder y Gómez vuelva a su vicepresidencia. Bueno, pues Castro regresa al poder, a la presidencia, y Gómez lo acusan de una conjura contra Castro, ¿no? Entonces en 1911, ya siendo presidente encargado, se pone de acuerdo con Alcántara, que era, diríamos, su principal adversario, y entonces tratan ellos de ponerse de acuerdo para dirigir el país, porque Castro quería irse de Venezuela, por eso aquello de que Castro se fue y no volvió. Y entonces se instala ese gobierno y Gómez le delega la jefatura del gabinete a Alcántara, le delegó la dirección. Lo único que le advirtió es lo siguiente, que con el ganado de él no se metiera. El gran negocio de Gómez siempre fue el ganado. Bueno, se instala Gómez en Maracay. Venezuela pasa de ser de una revuelta a la pacificación, luego viene de ser un país rural, se convierte en una Venezuela petrolera, paga la deuda externa, tal vez es lo que más se le admira pues a Gómez. Pero Gómez no tenía tolerancia con los disidentes y allí se le comienza a ver su estilo autoritario, y al menor desvío o sospecha, bueno, la cárcel, el exilio y el destierro son la dosis que le aplican. Y así se deshizo de muchos de sus enemigos, incluyendo a Delgado Chalbó, que era su mano derecha, y además Delgado Chalbó era su socio, así como lo fue Francisco Linares Alcántara, hijo. Bueno, y Delgado Chalbó le tocó la cárcel durante muchos años, y Alcántara tuvo que irse del país por 23 años. Bueno, eso era Juan Vicente Gómez, lo describe muy bien Botello. Físicamente, el hombre de 1,75 de estatura, 75 kilos de peso, cabeza pequeña, nariz perfilada, ojos caídos, motachos poblados. Bueno, le hace una descripción, aquí no lo voy a decir porque es larga. Y bueno, él no decía palabras vulgares, un hombre de voz agradable, claro, con su estilo andino, siempre usaba la interjección que llama ajá para referirse a las cosas. Con tal pues que él siempre era un hombre que estaba pendiente de sus obligaciones como mandatario. Le gustaba ir al Ateneo de Maracay a ver las películas o representaciones teatrales, le gustaba escuchar las noticias en el mundo. Tenía una persona en su vivienda que prácticamente se las grababa. Contaba que iban a las galleras, no apostaba directamente, sino a través de terceros. Él dormía sus siestas, bueno, su vida normal. En 1912 viene a Caracas, de Maracay a Caracas, y viene inaugurando la carretera de Macá, supervisa también la carretera Ocumare, adelanta las carreteras de Maracay a Valencia, de Maracay a Huigüe, la vía de Choroní. Es considerado pues Maracay como una fortaleza por la presencia
es considerado el general de los generales. Usa uniforme así tipo alemán. Algunos decían que eran germanófilos porque imitaba al Kaiser. En 1908, bueno, recibe figuras importantes del toreo, también a Charles Lindbergh. Bueno, era considerado un gran vecino. Todo esto es la parte bonita de Juan Vicente Gómez, porque los cronistas no hablan sino de las cosas, justamente de estas cosas muy importantes, pero no hablan de lo que está tras bastidores, de los abusos del poder. Y esa es una cuestión que yo siempre me pregunto, ¿por qué no van a la realidad? Bueno, por ejemplo, en 1915, el zoológico de Maracay, que era, él lo hace con los regalos que le hacían los gobernadores, los amigos, prácticamente la adulancia de la época, la jaladera, como se dice, y construye el zoológico con animales, primero nacionales y después con animales sí, importados. Frente al famoso zoológico está la famosa vaquera La Delicia, nombre original, que era propiedad de él, la llamaban Sabana de Paja, y estaba el toro de Las Delicias, que se conserva. Ese toro de Las Delicias se lo regaló su nieto. ¿Qué le parece? Pues un regalo de esa magnitud hecho por un gran escultor francés y que, bueno, ha debido costar su dinero. Y bueno, esa era la parte de Gómez. Él decía que parecía al toro porque tenía vitalidad y virilidad, como la de los toros. Su casa de habitación estaba cerca, ahí en Las Delicias, porque muchos dicen que la casa del zoológico era la casa de él. No, él vivía en otra casa aledaña, una mansión que no era cualquier cosa para la época, ¿no? Y entonces, bueno, Gómez trajo el progreso para Maracay, eso sí es verdad. Un saludo a Carolina Cerrón, mi amiga, como siempre, un abrazo a la familia. Entonces, está el matadero, que es la ganadera, ese era un gran negocio, pero era propiedad de Juan Vicente Gómez. La fábrica de papeles Maracay era propiedad de un yerno de Gómez. El actuario Maracay, que también se hizo en aquella época, en 1913, que era de tecnología holandesa, era propiedad de Juan Vicente Gómez. De bolívares, más $1.000.000 para capital de trabajo. Allí trabajaban, según se estimaban que iban a trabajar 700 personas, en fin, era todo un emporio industrial, así como aceite de Maracay, el aserradero del Pájaro, la electricidad de Maracay era financiada por Juan Vicente Gómez. Así, también había fábricas de bebidas gaseosas, había fábricas de cigarrillos, la jabonera El Prado, que se fundó en 1927, era propiedad de Juan Vicente Gómez. Y no solo compra, sino que invierte y usa testaferros. Eso no lo digo yo, porque no es la intención, sino que lo dicen las personas que lo han estudiado durante muchos años. Otras obras que hizo Gómez, bueno, hizo vivienda, el Banco Obrero, hizo la que estaba entre la Pérez Almarza y la Michelena, la urbanización El Toro, que está ahí cerca donde estaba Hidrocentro, entre la avenida Miranda y Páez, construyó el hipódromo, donde está el Museo Aeronáutico, y otro después lo hicieron donde está la Casa de la Cultura, la Plaza Bolívar de Maracay, se hizo cuando Juan Vicente Gómez, una plaza la más grande de Venezuela, el Cuartel Bolívar que está al frente, el Cuartel Sucre, la Escuela de Aviación, bueno, con tal que Gómez hizo mucho, según los recaudos que uno consigue, compra flotillas de aviones, inaugura la estatua de Páez, que estaba frente al cuartel Páez, donde se hace también el cuartel de Caballeriza Páez para justamente las jornadas ecuestres. El Hotel Jardín fue construido bajo su mandato, tenía 100 habitaciones en 2,7 hectáreas. Al lado estaba el Club del Deporte, lo que después fue el IND, canalizó ríos en Maracay y puentes, en fin, hizo muchas obras importantes. Y por ejemplo la Placita San Juan, que muchos la conocen en Maracay, esa lleva el nombre de Juan Crisóstomo Gómez, que es Juancho Gómez, su hermano, que fue asesinado en Caracas, que fue vicepresidente y gobernador del Distrito Federal. Eso es lo que veía en la Plaza San Juan.
decretó el puerto libre de Turiá porque no se llegó a concretar, el Hotel Rancho Grande, que ya hablamos de una oportunidad de eso. Un saludo a Javier Telles, que está sintonizando de los Estados Unidos. El Teatro de la Ópera lo comenzó a hacer, cuando se murió pues lo abandonaron, así como abandonaron el Hotel Rancho Grande. El Teatro Maracay y el Ateneo, bueno, ahí había cine, habían zarzuelas, y Gómez dijo cuando inauguró que le pareció muy pequeño. La Quinta La Macarena, una mansión allá en el norte de Maracay, que era la casa de reunión familiar, también para actos sociales y políticos se efectuaba allí. El edificio de la Malariología, el edificio del Banco Agrícola, el mausoleo que está en el cementerio de la Primavera, construyó Gómez. Allí está enterrado él y todos sus familiares. La Plaza de Toros de Maracay se hizo bajo su mandato. Ustedes saben, lo que a uno le llama la atención es que eran como inversiones privadas, particulares. Bueno, el aeropuerto de La Barraca, el aeropuerto de Boca de Río, la redoma de Samán de Güeres, la placita de tiendas en la ganadería de Guayabita, para justamente donde estaban los toros de casta que trajeron sus hijos, el Paseo del Lago, el terminal, el embarcadero, las estaciones de radiotelegrafía de Santa Rita y Tapatapa, la clínica Maracay, que tenía consultorios, pabellones, salas de cirugía, el hospital civil prácticamente, el mercado principal de Maracay, bueno, y todo lo que tenía que ver con la parte eléctrica. Porque una de las cuestiones importantes para que hubiese un desarrollo armónico era que se garantizara la electricidad. Y entonces se instalaron unas plantas eléctricas allá en Choroní, en Uraca y en otros sitios, y entonces para que retransmitieran la electricidad hacia Maracay, que llegaban unas plantas de transmisión o subestaciones de transferencia que estaban en Las Delicias y el Castaño. Había justamente otra que estaba en el centro de Maracay. Bueno, lo que sí es cierto es que Juan Vicente Gómez, ni corto ni perezoso, se reservaba lo que era el alumbrado público, lo más importante. En conclusión, yo diría que Juan Vicente Gómez, innegablemente, hizo mucho por Aragua, y eso debe reconocerse, pero lo hizo para su propio beneficio. Un saludo a Jenny Suárez, que nos está sintonizando. Yo recuerdo cuando promoví como diputado a la Asamblea Legislativa la creación de las parroquias para Maracay, que consulté al cronista de la ciudad y otras personalidades, y la parroquia del norte, que es la que llaman hoy día la parroquia de La Delicia, algunos se inclinaban que le pusieran el nombre de Juan Vicente Gómez. Claro, yo un poquito cuidadoso, político al fin, creía que eso no era muy conveniente, porque podía traer problemas a nivel de interpretación. Y bueno, gracias a Dios, escogimos el nombre de Las Delicias, que bien lo representa, porque está la Avenida de Las Delicias, está el Zoológico de Las Delicias, todo eso que la gente conoce como Las Delicias. En tal que prácticamente hizo cosas buenas Gómez, sobre todo aquello de, tú le preguntas a alguien que hizo Gómez cosas buenas, bueno, pagó la deuda externa de casi 100 años de atraso. Y a Venezuela era el primer productor de cacao, el segundo productor de azúcar mundial. Bueno, esa es la parte positiva y bonita de Juan Vicente Gómez. Pero justamente ahí, aparte de eso, ya a los barrios, lo llamaban las ciudades. ¿Usted sabe cómo se llamaban esas ciudades o barrios? Ciudad Tablita, que siempre ha sido conocida así. Y otras llamadas Ciudad Huesitos o Ciudad Pellejo. Así era, donde vivía la gente pobre. Y pareciera como una burla. Tras bastidores, a Maracay le decían también la ciudad del paludismo. No porque aquí estuvo malariología, sino que había mucho paludismo en las zonas rurales. Y bueno, pero Maracay fue el centro de Juan Vicente Gómez, porque cuando él estaba aquí en Aragua, solicitó a la Asamblea Legislativa que se trasladara a la capital de Aragua, de La Victoria hacia Maracay, y así fue decretado. Pues es una orden de Juan Vicente Gómez. Bueno, con tal que él dijo en una ocasión, mi fortuna me hizo plantar tienda de campaña en este fértil barrio de Aragua, y en donde sin descuidar los deberes de magistrado he vivido contraído a las labores agrícolas. Esto es verdad, pero le faltó decir que aquí acrecentó su fortuna, porque
era millonario, pero bueno, esto ya van a ver ustedes todo lo que hizo Gómez aquí en esta zona y en el país. Fíjate que los periódicos en el extranjero, el Times de Londres, decía que era un hombre fuerte de Venezuela y destacaba lo que todos sabíamos, pues el servicio telegráfico, la escuela de aviación, la campaña sanitaria, bueno, era bien reconocido, pero detrás de esa obra existían intereses económicos y políticos increíbles. Yo de verdad que no me imaginaba que esto hubiese sido de esa manera. Entonces, lo que lo ayudó también fue el precio del petróleo y la productividad petrolera. Ahora bien, no todo lo de Gómez, lo positivo, fue malo, sino que hubo cosas que verdaderamente los detractores se han dedicado, pues, a decir las cosas sin pelos ni señales, antes, en el momento y después de la muerte del dictador. Gómez tenía monopolio de la riqueza agropecuaria, se dedicó a comprar tierras, no solamente en Aragua, sino en Venezuela. Una era muy productiva, invirtió en industrias, en inmuebles. Aunado a ello, el poder militar que tenía, que era inmenso, porque él no le importaba la presidencia de la República, sino ser el ministro de la defensa del gobierno. Imagínense ustedes, de que él no gobernaba, sino a través del Ministerio de la Defensa. Utilizaba las instituciones para beneficio personal. El personal obrero era sometido con motivo del centenario de Bolívar. En Maracay se hizo un desfile y se obligaron a 5.000 hombres obreros a desfilar. Bueno, no había posibilidades de huelga, los organismos represivos generaban terror, ustedes saben que llamaban la sagrada a la policía de él, no había autonomía municipal. Un saludo para Luis Alfredo Méndez, que está por allá en el Cusco, creo, Luis Alfredo, mi saludo y mi cariño, sobre todo a tu padre, que fue mi gran amigo. Al comprar, bueno, compró fundos, haciendas, parcelas, verdaderamente fue algo impresionante, y eso le convenía a él, porque si producía algodón, esa era la materia prima para los telares, si producía el maíz, era la materia prima para el aceite. Bueno, la fortuna de Juan Vicente Gómez se calculó en 1936, según la Contraloría General de la República, en 100 millones de bolívares y 20 millones de dólares. Y aparte de eso, le voy a decir nada más lo que era de Aragua, para no íbamos a fastidiar tanto. En Aragua tenía 450 casas, 70 fundos, terreno, 160 haciendas, hasta la isla de Caigüire, en el lago de Tacarigua, era propiedad de él. Y así, bueno, como le dije, en toda Venezuela, esto era una cuestión impresionante. Esto sin contar las obras de arte, el efectivo que podía haber tenido en bancos, o en los baúles, que siempre se decían los baúles de Morcota, en el ganado, que era justamente su gran afición y su gran debilidad. Entonces, él mantuvo bajo la bota de él prácticamente a un país que sometido, y el pueblo, la mayoría del pueblo, sumido en la miseria, en las enfermedades, en el hambre. Maracay no se salvaba de eso, también había ranchería, porque habían pocas personas que tenían los recursos, pero la mayoría era gente pobre. Bueno, este fue Juan Vicente Gómez, muchos lo califican de un sátrapa, de un tirano, un déspota, astuto, un zorro, un pícaro, un marrullero, en fin, tenía todo tipo de apelativos. Y se despojó de sus enemigos rivales sin compasión y sin miramiento alguno. Cárcel, exilio, y justamente eso era la medicina que aplicaba. Tenía un nepotismo muy grande, familiares de él por todas partes gobernando. Lo peor de todo era el militarismo. Esto era, diríamos, el gran problema. Todos recuerdan, para no nombrarte esta cosa, lo de la rotunda. Yo recuerdo mucho un hecho que sucedió muy importante, que un turmereño, Alfredo Pacheco Miranda, cuando fue diputado en 1936, después de la muerte de Gómez, solicitó la expropiación de todos los bienes de Gómez, y así se hizo, aprobado por el Congreso. Muchos quedaron en manos de testaferros, la gran mayoría pasó a la nación. Cuando Pérez Jiménez se vendieron muchos de esos bienes a privados, pues. Entonces,
¿Quieren que le diga? Juan Vicente Gómez era el primer propietario de tierras en Maracay, dueño de muchos fundos. Le voy a nombrar algunos. Fundo La Trinidad, El Limón, San Jacinto, La Placera, La Barraca, Piñonal, Las Delicias, San Isidro, Campo Alegre. Bueno, era el dueño de Maracay. Luego venían las haciendas de las vaqueras, los potreros. Por ejemplo, La Maca y San Ignacio, que eran unas haciendas, eran contiguas. Esas llegaban hasta Tapatapa. Los hijos eran los hijos de Gómez. Porque una cuestión era Juan Vicente Gómez y otra cuestión los hijos. Eran los dueños del sur de Maracay. Mata Redonda, San Carlos, lo que llaman La Esmeralda, toda esa zona conocida por nosotros, hasta Santa Rita, Paraparal, La Constanza. Su esposa era la dueña de lo que llaman Palmarito en el norte, en el Castaño. No solamente Maracay, porque en Mariño, bueno, para que ustedes tengan una idea, era dueño, propietario de Chuao y de Cepe. Era dueño de lo que es la zona del Samán de Güere. Era dueño de La Providencia, de Villeguita, La Morita, los que viven aquí en Túmero saben de lo que estoy hablando, el Mácaro. Bueno, hasta la casona de Villegas, una casa de la época colonial. Esta zona era de propiedad de él. Y la casona de la Escuela Revenga, donde yo estudié, también era de propiedad de Juan Vicente Gómez, en Palo Negro. Tenía La Cuarta, La Tascosa, La Luisa. Estoy hablando de fundos y parcelas. En Cagua, lo que es Sabana Larga, Cagua la Vieja, La Horqueta, bueno, y no sigo porque la lista es muy grande. Y habían propiedades que no solamente eran de él, sino de sus allegados, de la gente cercana. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les dije la parte positiva de Gómez y también la parte crítica, pero con muchos elementos que son contundentes. Gómez es un hombre de negocio, que murió siendo un supermillonario. El lema parece haber sido la riqueza para pocos y la pobreza para muchos. Lo que sí es cierto que de 1914 hasta 1935 Maracay fue la capital política y militar de Venezuela. Así ha sido. Bueno, gracias por su atención. Dios mediante, hasta la próxima semana. Les agradezco sus comentarios. Dios nos bendiga. Hasta luego.